El libro de Daniel es imprescindible para que podamos interpretar las bestias del Apocalipsis, las que aparecen en el capítulo 13, las dos bestias. Este capítulo 13 debe ser interpretado a la luz del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel y debe ser interpretado a la luz de las visiones que tuvo el profeta Daniel ya en los capítulos 7, también 8 y, y las revelaciones que tuvo también en el capítulo 9, de los cuales tocamos el tema de las 70 semanas que nos identifican precisamente y plenamente con respecto a los tiempos y nos deja la luz clara con respecto al periodo de la tribulación. Estos estudios, incluyendo el de que hicimos anteriormente, que retransmitimos anteriormente, son los que vamos a tratar en estos próximos estudios bíblicos, en las próximas semanas, para que veamos cómo Daniel, un profeta de Dios, cómo Dios tiene el control de todos los tiempos, el control de los imperios, el control de todo lo que tiene que ver con el presente, el pasado y el futuro. Vemos entonces acá, en el capítulo 2 de Daniel, cuando Nabucodonosor, el primer emperador, por decirlo así, casi el fundador del imperio babilónico, el que todavía nosotros cuando estudiamos en las escuelas secundarias hablamos de los como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, de los cuales Nabucodonosor se jactó. Aquí en el libro de Daniel habla de que por esa jactancia de su imperio, Dios lo hizo que perdiera la razón por un periodo de tiempo. Estuvo caminando como si fuera un animal, le creció su cabello y luego Dios le volvió la razón, para decir así que Dios tiene el control de cada emperador, cada rey, porque Él es el que pone reyes y quita reyes. Esto es escudriñando las Sagradas Escrituras. Vamos a leer, recuerden, no dejando de ver o tomando en cuenta lo más importante acá, el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, vamos a ver cómo Daniel es el que revela la interpretación, revela las claves, es la clave del Apocalipsis, revelando la descripción exacta de aquellas dos bestias que aparecen y que en Apocalipsis reveladas y que van a aparecer durante la última semana de las 70 semanas de Daniel, que es la única que no se ha cumplido. Retomando el estudio anterior que reprodujimos anteriormente, viendo cómo las semanas empieza de la orden, las 70 semanas desde la orden de Ciro, cuando da libertad al pueblo de Israel, hasta el Mesías príncipe en Jerusalén. Ya ustedes lo pueden ver en nuestro canal, Dr. Luis Villarreal. Y vamos a ver entonces cómo quedó esa última semana, qué imperio corresponde a esa última semana a través de las mismas luces que nos da Daniel. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Soy Luis Villarreal y procedemos inmediatamente a entrar en materia. En el capítulo 2, como dijimos anteriormente de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Ese sueño, él dice que lo ha olvidado. Creemos que no lo olvidó, sino que quería estar seguro de que la interpretación que iba a recibir era por alguien que realmente lo supiera y no alguien que interpretara a su manera un sueño que él tuvo. Ya usted puede leer la historia, no vamos a entrar en detalles con respecto a los hechos que se dieron, pero era un sueño dado por Dios. La razón de eso es que es Daniel el que recibe la interpretación, porque ese sueño era un sueño que va desde el imperio de Nabucodonosor hasta
un tiempo después del que estamos viviendo, que es el periodo de la tribulación. El último imperio. Ya tenemos también un estudio bíblico en nuestro canal hablando del último reino, en donde describimos algunos detalles. Por eso no vamos a ocuparnos tanto en detalles en este momento. Bien, Nabucodonosor. Aquí estaba viendo en el capítulo 2, versículos 31 al 35, estaba viendo una imagen en ese sueño. Esa imagen le fue revelada a Daniel, porque Dios es el que puede revelar los sueños y revelárselo a sus siervos. Además de que, ¿por qué puede hacerlo? Porque Dios es el único que conoce el pasado, el presente y el futuro, porque es el único Dios y es omnisciente. Tenemos que tener muy claro eso. El único omnisciente, el único eterno es Dios. Entonces, aquí leemos, dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Era una imagen impresionante, no era como una imagen de las cuales se podía ver en Babilonia. Usualmente era una imagen impresionante, su aspecto dice que era terrible. Tenía que ser porque estaba revelando un sueño de Dios y además de eso estaba revelando el futuro de toda la raza humana. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies y en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, aquí estamos hablando de una imagen que tiene, según lo que describe Daniel, está compuesta, es un ser, podemos decir, un ser humano, podríamos verlo desde ese punto de vista, cuya cabeza es de oro, sus pechos y brazos de plata, sus vientres de bronce, sus piernas de hierro, sus pies, entonces en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel le indica a Nabucodonosor que esta imagen representa 4 reinos. Nosotros en la historia secular podemos verlos como 4 imperios. Si usted va a 4 imperios, hay un quinto que son los pies, en parte de barro y en parte de bronce. Si usted va al capítulo 13 de Apocalipsis, dice que la primera bestia tenía 7 cabezas. En el Apocalipsis, las cabezas significan, vamos a tratar de leerlo literalmente. En Apocalipsis, las cabezas significan gobiernos. Dice, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, como ya lo hemos dicho anteriormente, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Está describiendo 7 cabezas, que significa 7 reinos, 7 poderes políticos y militares de hegemonía mundial. Eso lo podemos precisar a través de la historia secular. Entonces, para unir Apocalipsis en el capítulo 13, en el versículo 1, y viendo a Daniel como las claves para interpretar a esa bestia, vamos a quedarnos en el primer versículo. Y entonces, en tipología vamos a ver nosotros que
las siete cabezas representan 7 reinos. Si vamos a la historia secular, vamos a ver que ha habido 7 reinos o 7 imperios que han tenido 6 de ellos hegemonía mundial en cuanto al mundo, el desarrollo de la civilización mundial en un espacio de tiempo y geográfico. El séptimo está ya formado y ya está teniendo hegemonía mundial, y lo vamos a ver. Ya lo hemos explicado en nuestro estudio del último reino, como dijimos anteriormente. Y vamos entonces, si usted lee, o cualquier historiador o geógrafo, si usted lee con respecto al desarrollo de la civilización, usted tiene que hacer referencia a estos imperios o gobiernos que señala Daniel. El que era presente mientras Daniel estaba era el babilónico. 1. La cabeza de oro, que le dijo Daniel: ese eres tú. Eso te representa a ti. Nabucodonosor tenía autoridad absoluta y total, sin tener que acudir a lo que hoy se conoce como un parlamento o una asamblea o una cámara de representantes o el Senado en cualquiera de los sistemas de gobierno que tenemos en la actualidad en el mundo. Él era lo que hoy se puede conocer como un dictador. Tenía un poder absoluto, la cabeza de oro. Pero ¿qué imperios? Aquí Daniel, recordemos que menciona 4 imperios y menciona uno último, un quinto, hablando de los pies. ¿Qué imperio había antes de Nabucodonosor? Si usted busca en cualquier enciclopedia, cualquier libro de historia antigua, va a encontrar que existía el imperio asirio y el imperio egipcio. Babilonia viene a ser el tercero. Cuando nosotros vamos a ver el desarrollo de la civilización, o estudiamos en la universidad lo que se conoce como civilización, vemos el desarrollo de las matemáticas, de la astronomía, los primeros científicos a los que se les llamaba magos, que fueron a ver al Señor, eran científicos. Vamos a irnos a la media luna fértil geográficamente, dijimos el periodo de tiempo y geográfico, la media luna fértil en el Asia, y vamos a encontrar que la escritura surge a través del imperio asirio. Las ciencias se desarrollan a través de su imperio, del imperio egipcio y del imperio babilónico. Los caldeos, de los cuales hemos heredado estos conocimientos matemáticos, astronómicos, un sinnúmero de conocimientos que son la base fundamental para que desde allí se desarrolle la civilización como la conocemos en la actualidad. El imperio babilónico, entonces, está entre los años alrededor del 603 y llega hasta el 539 antes de Cristo. Estamos hablando entonces ahora del periodo del tiempo. Vamos a ir rápidamente para no tomarle, respetándolo usted, porque usted es muy valioso para mí, respetando su tiempo,
y sabiendo que vamos a concluir en otros estudios más con respecto a esto. Daniel le dice que hay otro imperio que va a seguir después de él. El imperio de el pecho de plata y los brazos de plata. Se está viendo, la plata es un metal inferior al oro. Y este viene a ser el imperio medo-persa, que fue el imperio que tomó el poder con respecto a Babilonia, que venció a Babilonia. El imperio medo-persa, formado por dos grupos étnicos que se unen. Entonces estamos viendo los dos brazos. En el capítulo 7, Daniel tiene una visión, entonces lo describe más específicamente y eso lo vamos a ver de una forma, es muy fascinante el estudio de las profecías y cómo encajan con la historia secular para que se vea quién es el realmente sabio, el que todo lo conoce. Aleluya, nuestro Dios, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Jesucristo, que es el que nos da el acceso a Dios Padre, la salvación, y nos da la seguridad de que aunque pasen los imperios y vengan imperios nuevos, vengan reyes nuevos, pasen reyes nuevos, sucedan desastres naturales o lo que fuera, Él tiene el control y de todos nos librará y nos salvará. De forma tal que siguiendo en este estudio podemos ver cómo el reinado, en este caso, que usted lo va a ver también como Aqueménida, va desde el 556 al 331 antes de Cristo. En este imperio, ya no el reino como Nabucodonosor tenía la última y primera palabra, no. Ahí él tenía que someter su decisión a lo que hoy equivale como a un senado, a un consejo, y una vez que ese consejo aprobara esa decisión, ya ni siquiera el rey podía revocarla. Ese es el caso de Daniel. Acá, entonces, cuando está en el foso de los leones, y usted lo va a leer, ver cuando vea el libro de Daniel. Dice Daniel que después de este imperio vendría otro que era de bronce. En este caso el vientre era de bronce. Ya vemos un material inferior al oro y a la plata. Daniel está hablando a Nabucodonosor. Y cuando habla que iba a venir un tercer reino, ese reino ni siquiera se había formado. Pero había un joven que era hijo de un príncipe de una ciudad-estado, por decirlo así. El padre compra un caballo para él, pero los grandes domadores no lo pueden domar ese caballo. Ese joven se sube al caballo y lo doma, él, siendo un muchachito, y el padre le dice: Alejandro, Macedonia es muy pequeña para ti. Ese era Alejandro Magno, que une a toda Grecia, que había sido por siglos hostigada, subyugada por el imperio medo-persa. De ahí las guerras médicas, recuerdan, porque ellos, los griegos, le llamaban medos a todo lo que era el imperio persa. Y entonces él toma todo el mundo conocido. Era el imperio griego, que en este caso, aquí tenemos nuestros apuntes, va del 336 al 146 antes de Cristo. Las piernas
Estoy diciendo algo que usted conoce y usted sabe. Solamente estamos aquí deleitándonos en la palabra y cómo Dios anuncia todas las cosas, cómo la palabra muestra ser una que viene de un ser superior, que es Dios. Cómo la Biblia es tan maravillosa que nos habla de todo lo que iba a suceder en la historia y la historia confirma todo lo que la Biblia dice que iba a suceder. Entonces viene otro imperio, dice Daniel, que iba a suceder a este del vientre de bronce, y viene el de las piernas de hierro. Y eso lo confirmaremos después. Por eso que Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel tiene unas visiones que confirman todo el anuncio profético que se hace desde esa época hasta fin de los tiempos. Entonces, vienen en este caso, porque Grecia, mire, el Medo Persa iba desde Egipto hasta Rusia y parte de Grecia. Ciro el Grande fue el fundador de ese ejército, de ese gran poder militar y político que derrocó a Babilonia y tomó Egipto, porque Nabucodonosor llegó hasta Egipto antes, no lo llegó a conquistar, sino por una noticia regresó hacia atrás. Jeremías también habla que él iba a tener él y dos más de sus sucesores iban a gobernar Babilonia y después iban a ser quitados. Se cumple perfectamente lo que dijo Jeremías. Y entonces Grecia, Alejandro, el más veloz de todos, el más precoz de todos, llega hasta Babilonia. Mire que Alejandro llegaba hasta desde Egipto hacia Medor y llegó hasta la India también, incluyendo en muchos otros lugares del mundo, con todo el mundo conocido, hasta que después se sucede la guerra de los diáconos, que eran de los... Alejandro muere, ya eso lo vamos a volver a repetir con las otras, para interpretar las otras bestias de las que habló, vio en visión Daniel. Entonces ahí estamos viendo 4 reinos. El reino de Roma, el Imperio Romano, que va desde el 146, que es el que sucede a Alejandro, hasta el 1433, cuando cae ya el Imperio Romano de Oriente, que es lo que conocemos hoy en día como estaba en su ciudad, que era Constantinopla primero, después pasó a ser Estambul, que está ahora mismo en Turquía, porque se divide. Recuerde, el Imperio Romano se divide y queda el Imperio Romano de Occidente con su ciudad en Roma y el Imperio Romano de Oriente. Ya hemos explicado en nuestros estudios bíblicos anteriores aquella batalla de Constantino con detalles. Entonces, con esto quiero llegar a la parte, para no tomarle más tiempo, de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que es el imperio final, que va a tener el poder durante los 7 últimos años de la tribulación, que ya se formó y ya tiene hegemonía mundial y será sobre el cual gobernará el anticristo, y ese se desarrollará en la última de las 70 semanas de Daniel. Entonces, con esto quiero concluir nuestro estudio de hoy. Recuerden, muy importante saber que esta visión, este sueño de Nabucodonosor, la interpretación que da Daniel, da la explicación al primer versículo del capítulo 13 de Apocalipsis, cuando habla de 7 cabezas. Recapitulando, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y el 7º imperio,
las 7 cabezas, que es el que va a venir al final. Dios me los bendiga. Recordemos que siempre estamos acá para servirle, y hoy quiero honrar a una persona que para mí es muy especial. Ha sido una persona que es una colaboradora de nuestro ministerio, yo la considero así, y que ha jugado un papel muy especial en mi vida, inclusive en parte de mi salud. Ella es Nidia Román, una persona que aprecio muchísimo y quisiera honrarla en este día. Saben, este es Escudriñando la Sagrada Escritura. Soy Luis Villarreal para servirles, y si usted gusta suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita para que reciba las notificaciones, sería una bendición para nosotros. Soy muy feliz con sus comentarios. Agradecemos a Dios que acá en YouTube y por otra parte Facebook me indica que hemos estado llegando a más de 15 países, por muy poca cantidad, pero 15 países, porque cuando nosotros enseñamos, y una gran cantidad, 20 y tantos de ciudades, enseñamos, lo hacemos para la gloria de Dios. No nos interesa ¿cuál es mi alegría con respecto a esto? Es poder ser una bendición, ser parte de los que enseñamos la palabra, contribuir al reino de los cielos y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, los amo muchísimo más. Recuerden, si yo los amo, el Señor los ama mucho más a ustedes. Y los que enseñamos la palabra debemos enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Un abrazo, paz.